Algo que la gente no suele conocer es que alrededor de los años 1200 en Italia, particularmente en la ciudad de Bolonia, existían los edificios más altos del mundo, siendo retratados en muchísimas obras de arte y documentos históricos. La gran cantidad de rascacielos medievales le daban un aspecto a la ciudad de Bolonia muy similar a Nueva York, y de hecho muchos historiadores suelen referirse a la ciudad de Bolonia como la Manhattan medieval. La ciudad de Bolonia en su auge llegó a tener más de 180 torres, aunque debido a los pocos documentos al respecto no se sabe a ciencia cierta cuántos edificios eran en total. La torre más alta tenía 97 metros de altura, eso es poco más que la altura de la Estatua de la Libertad. Las torres empezaron a aparecer a principios del siglo XII y estas empezaron a decaer en el siglo XIV. La Italia de esos años era muy diferente a la que conocemos hoy en día. Estaba dividido por territorios independientes regidos por poderes de la iglesia, la aristocracia e incluso ciudades-estado independientes impulsadas puramente por el comercio. Italia, al ser un principal punto de encuentro de todos los navegantes del Mediterráneo, era uno de los puntos de comercio más grandes del mundo en ese entonces. Esto atraía mucho dinero a las ciudades italianas y también hizo crecer la población. Bolonia en esos años era una de las ciudades más pobladas de Europa. Sus habitantes sumaban 60.000 miembros aproximadamente, y esto creó los ingredientes perfectos para crear más desarrollo urbanístico. En el siglo XIII en Bolonia se crearon grandes catedrales, grandes plazas y por supuesto gigantescas torres que destacaban en toda la región. Pero de hecho la realidad es que en muchas ciudades italianas en esos tiempos también hubieron torres. En Florencia, en Siena y en Pisa hubieron torres de pequeño tamaño que se empezaron a erigir como símbolo de riqueza y estatus por las familias más adineradas de ese momento. En el siglo XIII la construcción de torres se convierte en mainstream. Esta nueva moda de los ricos llega a Bolonia, en donde se empiezan a erigir las primeras torres alrededor de la primera década del siglo XIII. Rápidamente los más adinerados, en donde se incluían las familias aristócratas, empezaron a competir por ver quién tenía la torre más alta, además de que la ciudad estaba amurallada, así que con el gran aumento repentino de la población, para hacer crecer la ciudad solo se podía ir hacia una dirección, hacia arriba, y así fueron surgiendo torres cada vez más altas y cada vez más numerosas. Como dijimos, en el auge de la ciudad se dice que hubieron alrededor de 180 torres. Sin embargo, hoy en día, si le damos un vistazo a la ciudad de Bolonia, solo veremos edificios de baja altura con un puñado de torres que destacan sobre las demás. Tan solo quedan 22 de las que en antaño fueron las torres más increíbles de la región, que son conservadas por ser un patrimonio cultural de la región. ¿Qué ha pasado con todas estas torres y por qué ya no se construyeron más? Hubieron muchos factores, tanto políticos y más importantes culturales, que cambiaron para siempre el aspecto de tan enigmática ciudad. En esos años había mucha violencia y luchas entre las familias poderosas de la ciudad. Las riñas entre las familias aristócratas eran tan grandes que muchas veces terminaban en homicidios. Estos crímenes eran condenados muy severamente por los gobernantes de la ciudad, que muchas veces, como castigo por homicidio, la torre de la familia era derrumbada por el crimen cometido. Incluso no se les permitía erigir otra torre en el lugar de nuevo. También entrado al siglo XIV y XV, simplemente las familias adineradas dejaron de construir torres por motivos culturales. La moda de construir torres por estatus había pasado, ya que se estaba prefiriendo más la construcción de palacios en grandes extensiones de terreno, en donde se pudieran celebrar banquetes y enormes fiestas. Incluso realmente las torres eran muy costosas de hacer y de mantener en pie, por lo que muchas de estas se acortaron para poderlas mantener más fácilmente. Incluso malas épocas como la peste hicieron que la construcción y el desarrollo económico se detuviesen de golpe, afectando mucho la creación y el mantenimiento de las torres. Al dejar de construirse torres, el paso del tiempo se hizo presente y las torres que estaban en pie fueron decayendo una por una hasta solo quedar unas pocas en la actualidad. Así la idea de la Bolonia dominada por torres con el tiempo se desvaneció de la mente de las personas. Así que, ¿qué te parece la antigua ciudad de Bolonia? Déjamelo saber en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Adiós.